Buenas tardes, profesora. Hoy mi equipo y yo, conformado por Estesen Mendieta, Virgilio Escalón y Yesbel Jiménez, debemos de decir el decreto ejecutivo número 2. Artículo 151. Enclavamiento de las aulas o cabinas de aparatos elevadores en los rellenos. En todas las obras subterráneas proveerán medios adecuados para enclavar las aulas o la cabina de cada relleno. Esto quiere decir que para cada obra se necesitará obligatoriamente una jaula. Artículo 152. Cubos para transporte de personas. Los cubos utilizados en los pozos para transporte de personas garantiza que no tengan partes que puedan obstruirse, que tenga una profundidad mínima de 1 metro y que disponga de medidas adecuadas para evitar movimientos accidentales. Esto dice que los cubos tienen que tener ciertas semejanzas para poder estar dentro de la obra. Artículo 153. Aviso en aparatos elevadores de pozos. Se deben colocar avisos visibles en el elevador del pozo que indique la velocidad máxima para el transporte de personas, los números máximos de personas o la carga máxima que se puede transportar sin peligro. Esto requiere, que dice que necesita ciertos tipos de niveles para poder que el elevador funcione y no sea ningún peligro para los trabajadores. Artículo 154. Señales de las operaciones de izado. Las operaciones de izado y los pozos deben dirigirse mediante señales adecuadas. Esto decía que la obra debe tener señalizaciones adecuadas. Artículo 155. Debe de haber una circulación continua del aire en todas las obras subterráneas para mantener una buena condición de trabajo, en particular para evitar un aumento excesivo de temperatura, mantener el nivel de gases, polvos, vapores y húmedos nocivos dentro de los límites admirables, evitar que contenido de oxígeno bajo de 17% o el nivel de prescripción a las leyes reglamentarias nacionales. Esto quiere decir que la obra necesita tener una buena ventilación. Artículo 153. Inversión de voladura de barreras. Debe ser posible invertir la dirección del flujo del aire en todas las obras subterráneas. Artículo 157. Túneles en voladuras de barreras. En los túneles donde se realiza voladura de barreras se deben tomar las siguientes medidas: proporcionar un sistema de ventilación articulados que asegure suficiente aire en los frentes de ataques, evacuar el polvo y gases nocivos al frente de trabajo después de cada voladura mediante aspiración y, si es necesario, neutralizarlos, instalar un sistema de ventilación auxiliar para eliminar los humos si es necesario. Esto quiere decir que hay que tener un plan B para evitar algún tipo de accidente con esto. Artículo 158. Medidas de faltas de un sistema de ventilación. Si no se puede instalar un sistema de ventilación adecuado, se debe proporcionar a los trabajadores aparatos de respiración apropiados. El trabajador sin ventilación adecuada solo debe permitirse en circunstancias muy especiales. Artículo 159. Protección contra el fuego. No se podrá construir edificaciones ni almacenar sustancias inflamables a menos de 30 metros del pozo, galerías, túneles o locales con equipos de elevación o ventilación para evitar incendios. Artículo 160. Probabilidad de almacenamiento de combustibles o líquidos inflamables. Siempre que sea posible, no se almacenará material, combustible o líquido inflamables en lugares subterráneos. Esto quiere decir que hay que tener ciertos lugares para guardar estos artículos. Artículo 161. Precauciones de lubricantes o productos para el tratamiento de cables. Siempre que sea posible, no se almacenarán materiales, combustibles o líquidos inflamables en lugar subterráneo. Artículo 162. Prohibición de llamas desnudas y de fumar. Está prohibido el uso de llamas desnudas y de fumar en obras subterráneas a menos que no exista riesgo o incendio o explosiones.
Artículo 163. Provisión de motores de gasolina. No se pueden utilizar motores de gasolina en obras subterráneas a menos que la autoridad competente lo permita, cumpliendo con las condiciones establecidas. Artículo 164. Soldadura u oxicorte. Cuando se efectúa a trabajadores de soldadura o oxicortes en una obra subterránea, se tomará las siguientes precauciones: proteger a elementos de combustible con pantallas antiflagrantes, tener extintor a la mano, vigilancia constante para prevenir incendios, eliminar humos mediante aspiración. Esto quiere decir que hay que tener un control constante de estas cosas. Artículo 165. Electricidad. Las instalaciones eléctricas en pozos, galerías y túneles deben cumplir con las leyes y reglamentos nacionales. Artículo 166. Instalaciones de aparatos de corte principal. Debe instalarse aparato de corte principal en la superficie que permita desconectar simultáneamente la electricidad a todas las instalaciones subterráneas. Para aparatos que deben ubicar su superficie, acceso de personas autorizadas y manejo de personas competentes autorizadas. Artículo 167. Pararrayos. De ser necesario, se instalarán pararrayos adecuados en la superficie para proteger las instalaciones subterráneas de sobretensiones por electricidad atmosférica. Todas las construcciones que tengan una altura superior de 43 metros será obligatorio tener pararrayos, o en construcciones que se trabajen en sustancias tóxicas que haya probabilidad de traer rayos. Artículo 168. Duplicación de cables de alimentación de motores eléctricos. Los cables de alimentación principales de motores eléctricos críticos como ventiladores o bombas de drenaje deben duplicarse para evitar peligros por interrupción. Como bien lo dice el artículo, los cables deben duplicarse cada cierto tiempo para así evitar peligros por interrupción, es decir, por ejemplo, quemaduras por choque o arco eléctrico, caídas, golpes con consecuencia de choque o arco eléctrico, incendios o explosiones. Artículo 169. Exclusividad de conmutadores de seguridad tipo estanco. Solo se utilizarán conmutadores de seguridad estanco en obras subterráneas. Artículo 170. Lámparas fijas. Las lámparas fijas en uso en obras subterráneas deben estar envueltas en una cubierta resistente de vidrio u otro material de transporte o tener resguardo. Todo lugar de trabajo debe contar con buena luminosidad en cantidad y calidad. Artículo 171. Alumbrado. Todos los lugares de trabajo o de paso en obras subterráneas deben estar convenientemente iluminados. Artículo 172. Aparatos de alumbrado. Si las condiciones ambientales lo exigen, los aparatos de alumbrado en obras subterráneas deben ser estancos al polvo, gases y agua. O sea, deben ser resistentes a todo para evitar peligros eléctricos. Artículo 173. Tensión de las lámparas portátiles. Las tensiones de las lámparas portátiles utilizadas en obras subterráneas no deben exceder de la tensión extra baja de la seguridad. La tensión de lámparas portátiles, es decir, no debe exceder al 50 voltios o 120 voltios. Es demasiado baja para causar suficiente corriente y para que fluya a proporcionar una descarga eléctrica letal. Artículo 174. Alumbrado auxiliar. Además de alumbrado principal, deben haber un alumbrado auxiliar que funcione en caso de urgencia, el tiempo suficiente para que los trabajadores puedan llegar a la superficie sin riesgo. Es el que se utiliza para cubrir necesidades individuales o por razones de seguridad cuando no hay suficiente iluminación. Artículo 175. Perforación en la roca. Al perforar en la roca se retirarán los bloques y piedras inestables para prevenir riesgos de desprendimiento y, de no ser posible, se instalará un colgadizo o pantalla de protección. Artículo 176. Transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos. Deben cumplirse con las disposiciones de las leyes y reglamentos nacionales para el transporte, almacenamiento y manipulación de explosivos. Este transporte no podrá transportar ningún material o herramienta. El camino que se utiliza debe ser el camino más corto. Artículo 177.
Prohibición de transporte de explosivos con otros materiales. No se transportarán explosivos junto con otros materiales en la jaula o cubo de los aparatos elevadores del foso. Artículo 178. Prohibición y transportar juntos explosivos y detonadores. A menos que se utilice un vagón y un polvorín apropiado, no se deben transportar juntos explosivos y detonadores. Artículo 179. Voladuras. Los métodos de voladura practicados deben ajustar a las leyes y reglamentos nacionales. Es la acción de fracturar o fragmentar la roca o el suelo duro. Artículo 180. Prohibición de otro circuito eléctrico distinto al circuito de voladura. No existirá otro circuito eléctrico en el mismo lado del túnel o galería donde se haya dispuesto un circuito de voladura. Artículo 181. Desconexión de circuitos eléctricos antes de la pega. Antes de proceder de la pega se desconectarán todos los circuitos eléctricos a salvo el de voladura desde una distancia superficie del punto de pega. Artículo 182. Alumbrado durante el atacado de barreros. Durante el atacado de barreros el alumbrado es necesario. Se proveerá exclusivamente con lámparas de pilas apropiadas. Artículo 183. Inspección posterior a la voladura. Después de cada voladura se debe inspeccionar el frente de ataque a las paredes y al techo, retirando los fragmentos de rocas inestables. Es la inspección de voladuras. Antes de iniciar las perforaciones se debe ventilar, regar, desatar, limpiar y revisar frente para ver si hay tiros fallados. Artículo 185. Artículo 185. Señales para el transporte subterráneo. Los transportes subterráneos se dirigen mediante señales adecuadas. Estas señales se utilizarían para guiar más o menos a los trenes y lo que es el paso de personas o trabajadores de los mismos. Artículo 186. Luces en tren de vagonetas. Todo el tren de vagonetas y cada una de ellas estarán equipados con faros delanteros y traseros. Este sería para más o menos avisar a los demás trenes o personas que se aproxima un tren. Artículo 187. Cabrestante. Se utiliza cabrestante para encarrilar los vagones. Estas operaciones solo se realizará bajo control de la supervisión de personas competentes. Artículo 188. Transporte de trabajadores. El transporte de trabajadores se efectuará exclusivamente en locomotoras y vagonetas previstas para tal fin. Este se utilizará para lo que es el movimiento de los trabajadores. El transporte será conducido por un personal autorizado. Artículo 189. A menos que haya suficiente espacio libre en las galerías, túneles o nichos de profundidad. A menos que haya suficiente espacio libre en galerías o túneles con carriles para vagonetas, se proveerán nichos de profundidad mínima de 60 centímetros e intervalos adecuados. Este se utilizaría para lo que es el almacenamiento de herramientas en espacios como lo son los túneles y eso. Artículo 190. Medidas contra el polvo. Se tomarán medidas apropiadas para impedir eliminar lo más cerca posible la forma de polvo, especialmente de sílice. Se utilizarán mascarillas, lentes para no verse afectado contra el polvo. Artículo 191. Perforación en seco en roca. Cuando se perfora en roca en seco, se proveerá un sistema eficaz para respirar y recoger el polvo. Se mojará el piso 2 horas antes para que no levante tanto polvo e incluso se utilizarán los medios de protección para ello. Artículo 192. Perforación con inyección de agua. Si la perforación se efectúa con la inyección de agua, la trabajadora será un tipo de que no puede funcionar sin inyección de agua. Esta inyección es la más utilizada ya que no levanta polvo y es la más segura. Artículo 193. Riego ante la voladura. Siempre que sea posible, antes de la voladura se regará bien el suelo o techo de paredes inmediaciones de la zona de tiro. Se hará para no levantar tanto polvo y piedras. Artículo 194. Transporte de escombros.
En obras subterráneas los escombros se mojarán suficiente durante la carga, transporte de descarga y se expondrán a fuerte corriente de aire. Este se utilizará o se llevará a cabo a través de un personal autorizado para lo que es el transporte de escombros, ya que sería algo pesado y de mucha importancia. Artículo 195. Trituración de piedras. Cuando se utilice equipo para triturar piedras en obras subterráneas, se tomarán medidas para impedir que el polvo producido penetre en áreas de trabajo. Este se haría o se implantaría lo que es la maquinaria lejos de lo que es las oficinas y lejos de las personas para no afectarlas. Artículo 196. Canalización subterránea de gran diámetro. En las canalizaciones subterráneas grandes se proveerán la ventilación adecuada para las personas que trabajen en ellas dispongan del aire. Esto se haría para lo que es la mejor respiración de cada trabajador. Artículo 197. Conductas de terreno acuífero. Cuando se instalen conductos en terreno acuífero, se le colocará una compuerta de estancia en la sección terminal. Este se haría con la seguridad para los trabajadores en caso de algún accidente. Artículo 198. Presencia del agua de los gases tóxicos. Si se presume la existencia de capas de agua o de gases explosivos, se efectuarán sondeos de reconocimiento antes de iniciar los trabajos. Artículo 199. Medida de emergencia. En el trabajo de la canalización, los trabajadores de canalización deben de tener medios de comunicación segura en el exterior. Los trabajadores instalando en los conductos deben poder salir rápidamente del lugar, seguro en caso de emergencia. Se deben tomar medidas apropiadas para rescatar trabajadores que estén en peligro y no puedan salir a un lugar seguro. Este se hará en lugares claves de lo que es el lugar de trabajo para lo que es la salida de emergencia de cada trabajador. Capítulo 2. Estructura, armaduras, armazones, escofrados y construcciones de hormigón. Artículo 200. Montaje de desmontaje. El montaje o desmontaje de estructuras, encofrados, apuntalamientos, entibaciones será realizado solo por trabajadores capacitados bajo la supervisión de personas competentes. Este se hará más que nada inspeccionado por lo que es el jefe de obra, ya que este requiere de mucha seguridad. Muchas gracias.